Hola, bienvenidos a un nuevo episodio más de Quédate en la conversación. Mi nombre es Emanuel Ramírez y estoy muy contento de que estés con nosotros. Anteriormente hablamos acerca de Isaías y de ese momento en cuando Dios se aparece y tiene un encuentro con nosotros y donde tenemos que preguntarnos, ¿nos quedamos o nos vamos? ¿Estamos o no estamos? Y ahora queremos seguir profundizando mucho más en este tema, pero antes de seguir, quiero primero invitarte a que te suscribas, a que le des like, a que compartas, comentes. Ayúdanos a que este contenido crezca. Tenemos anuncios para ti y es que próximamente el 15 de marzo estaremos estrenando nuestra primera canción y estaré muy contento de que lo puedas escuchar, que la puedas compartir. Vamos a ir subiendo más contenido acerca de esto. Espero y puedas escucharle y que sea una bendición, así como también lo es para mí. Es una canción muy especial, pero en otro video te voy a hablar más acerca de esto. Entonces, comparte, síguenos, también síguenos en redes sociales y ayúdanos a crecer para que esto sea de más bendición a más personas. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de Daniel. ¿Quién es Daniel? Daniel es otro de los profetas que está en la Biblia y la historia de Daniel es fascinante, pero quiero que nos quedemos con solamente el capítulo 1 de Daniel. Te invito a que lo leas en tu casa, ahorita lo vamos a leer un poco, pero quiero que lo leas, que lo medites, que no solo escuches lo que yo te quiero decir, sino que analices todo y digas, wow, Dios me quiere hablar a través de esto. Y la verdad, la historia de Daniel es impresionante. ¿Por qué es impresionante? Aquí te lo cuento. La historia de Daniel comienza con el exilio. Él junto con otras personas estaban siendo exiliadas y estaban siendo capturadas para ir a Babilonia. Entonces quiero leerte lo que dice Daniel 1. En el año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joaquín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñare las letras y la lengua de los caldeos. Quiero empezar con esto, y es que Dios mismo entrega al pueblo de Judá. Para eso tienes que leer la historia, y para eso también queremos invitarte a que escuches el podcast de Encontrando a Jesús. Te va a salir por aquí el enlace. Es un podcast en donde nosotros estuvimos hablando y leyendo la Biblia durante mucho tiempo y que quedó un poco incompleto, pero se va a completar ya conforme vayan llegando los días. Entonces, aquí pasa que están siendo llevados porque Dios así lo permitió, y sin embargo sucede algo muy interesante, y es que el rey les dice: quiero que te lleves a los mejores jóvenes, a los príncipes, a los más sabios, a los más entendidos, a los de mejor parecer, a los más idóneos, llévatelos, que aprendan de nosotros, que aprendan nuestro lenguaje, que aprendan nuestra forma de pensar y que estén con nosotros. Y continúa diciendo esto: y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presenten delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres: a Daniel Beltasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Daniel junto con sus amigos habían sido capturados. Y aquí viene lo que más me interesa y lo que más quiero que nos detengamos para profundizar, para que nos quedemos en la conversación. Y dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por lo tanto al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse, y puso
Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor, el rey, que señaló que vuestra comida y vuestra bebida, pues sea luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con él el rey mi cabeza. Y entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua de beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veáis. Es muy interesante esta historia y a mí me encanta porque nos habla de algo muy puntual. Ya Daniel y sus amigos estaban siendo llevados captivos a otro lugar, a otro reino, con otras costumbres. También los hicieron eunucos. En otras palabras, habían perdido su casa, su familia, sus sistemas de aprendizaje, porque ahora estaban aprendiendo otros nuevos sistemas y se estaban siendo eunucos. Para quien sabe que es eunuco es que les quitan las posibilidades de poder reproducirse, tener hijos, un montón de cosas. Entonces, la vida de Daniel y de sus amigos cambió radicalmente. Ya no iba a ser igual para nada. Definitivamente lo que antes conocía Daniel se acabó, se fue. Su vida cambió. Y ahora, aunque uno podrá decir, no, pues de perdida estaba con el rey, de perdida estaba vivo, la verdad también le está quitando muchísimo. Le está quitando descendencia, le está quitando futuro, le está quitando muchísimas cosas. Pero Daniel, aún así, se queda, está ahí, aprende, pero decide una cosa. Y él dice la Biblia lo siguiente: él decidió en su corazón no contaminarse. Y aquí es donde quiero que nos quedemos, porque Daniel iba a recibir la mejor comida del rey. Yo te pregunto, analicemos esto. ¿Tú crees que el rey comía comida fea? ¿O tú crees que el rey comía comida sin sabor, comida sin chiste, o comida de mal gusto, o bebía vino barato? Realmente el rey, como dice el dicho, vivía como rey, comía como rey, disfrutaba al 100%. Y de esto iba a ser accesible para Daniel y para sus amigos. Sin embargo, Daniel dijo, y él en su corazón dijo: ya me sacaron de un montón de cosas que no tengo control. Yo no tengo control de que me hayan secuestrado. Yo no tengo ningún control de que me hayan llevado cautivo. Pero sí tengo control de lo que entra en mí. No tengo control de lo que pasa alrededor, pero sí de lo que entra en mí. Y yo decido no contaminarme. Ahora, esto puede deberse a muchas cosas, porque también se dice que la comida, antes de ingerirse, se ofrecía a dioses, eran sacrificios, un montón de cosas. E incluso comían algunos alimentos que eran prohibidos para el pueblo de Israel. Y a fin de cuentas, lo que estaba pasando es que Daniel y sus amigos habían decidido en su corazón que no se iban a contaminar. La pregunta es: ¿nosotros tenemos la misma determinación que Daniel y sus amigos? Yo te soy sincero y yo creo que yo no. Yo nunca he tenido esa determinación de decir: no voy a contaminarme. Y créeme que muchas veces lo he orado, muchas veces he dicho: Dios, yo no me voy a contaminar, yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer lo otro. Pero de alguna u otra forma de alguna u otra forma no soy tan determinado en eso. Y esta es la palabra, y esto es lo que quiero que pensemos y meditemos constantemente. Ya hablamos acerca de que Dios se nos revela, y cuando Dios se nos revela tenemos que responder. ¿Y cómo respondemos? Respondemos con obediencia. Pero ¿qué más tiene que llevar la obediencia? La obediencia debe de llevar perseverancia. La obediencia debe de llevar constancia. La obediencia debe de llevar ese deseo ferviente de ir más, incluso
cuando nuestro ser, cuando nuestra carne, cuando todo dentro de nosotros está cansado, está fatigado, ahí es cuando la perseverancia, la intencionalidad, la constancia debe de mantenerse. Y a esto se le llama disciplina. Disciplina. Ahora, a mí me cuesta mucho las disciplinas, te voy a ser franco. Me cuesta mucho ser disciplinado. Y yo me he dado cuenta de esto. Yo cuando salgo de viaje, ya sea en misiones o en alguna otra cosa donde Dios me permite estar, soy muy bueno para tener disciplinas, pero en mi casa me cuesta mucho. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo. En otras partes me es fácil despertarme a las 5 de la mañana. En otras partes me es fácil despertarme a esa hora para tener mi tiempo con Dios, bañarme, asearme, todo lo que tenga que hacer, almorzar a las 6 de la mañana y a arrancar mi día. Pero en mi casa me cuesta muchísimo levantarme a las 5 de la mañana. De hecho, no lo hago. ¿Por qué? Porque es comodidad. Porque ahí es donde entra esa gran pelea, donde la comodidad con la disciplina. Ahí es donde entra ese gran ahí es donde esos dos mundos chocan. Y ahí es donde tenemos que aprender a decir: alma mía, cuerpo mío, tenemos que hacerlo. Tenemos que ser intencionales, tenemos que ir. Y si hay algo que me encanta de Daniel y de sus amigos, es que hacen eso. Pudiendo comer del mejor banquete, ellos decidieron abstenerse para que lo que estaba por darles, es que pudiera ser comida contaminada, no les afecte por dentro. Y es dejar que la cultura de Babilonia no entre. Vivo en Babilonia, pero Babilonia no vive en mí. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Ahora, vayamos en tu contexto y en mi contexto. ¿Qué cosas permitimos que entren a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro cuerpo y a nuestra mente? Yo estaba leyendo y yo sé cuáles son mis debilidades. Las debilidades de todo hombre. El problema constante que todo hombre de repente tiene. Y yo estaba leyendo y decía, un libro decía acerca de que si tú tienes problema con estas cosas, tienes que fijarte en dónde estás pasando tu tiempo. Y decía, si tú pasas tu tiempo en redes sociales, te vas a dar cuenta que vas a estar expuesto a muchas cosas que te van a incitar a buscar esto otro. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Usar tu tiempo en otras cosas. Empezar a buscar otras cosas que te satisfagan. Empezar a desintoxicarte de eso para poder ser lleno de lo correcto. Entonces, Daniel se propuso en su corazón el no contaminarse. ¿Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer? No contaminarnos. Llevémoslo a nuestra vida diaria. ¿Cómo te cuidas? ¿Qué consumes? ¿Qué dejas que entre en tu interior? Porque todo lo que vemos, consumimos, hacemos, todo influye, todo afecta tanto físicamente como emocionalmente. Y aquí es donde tenemos que ser bien francos con nosotros mismos. Y no podemos culpar a nadie más. Porque a veces podemos decir, el diablo hizo esto en mí y me afectó. Pero no somos responsables para poder decir, fui yo quien vio esto que me llevó a estar así. Fui yo quien decidió caminar por aquí y al haber hecho esto me dañó de esta forma. Fui yo quien entró a esa página, fui yo quien comió eso, fui yo quien tomó eso, fui yo quien le habló a esas personas. Mientras más nosotros reconozcamos nuestros errores, más Dios se acerca a nosotros, porque Dios se acerca a los que tienen un corazón quebrantado y humillado. Dios tiene el deseo de trabajar con nosotros. Dios nos hace parte de su plan, pero es necesario que nosotros seamos disciplinados. Y a mí una vez leí algo que me llamó muchísimo la atención, que me decía lo siguiente, que no es que Dios no quiere usarte, sino que te está guardando
para el momento en que te quiere usar. Y no es porque no seas útil ahorita, sino porque sabe que si te expone, te pierdes. Y siendo realistas, yo tengo muchas ganas de que Dios me use de maneras diferentes. Yo sé lo que Dios quiere hacer conmigo. Pero si yo dejo y yo me adelanto en los tiempos y me salgo de ese cerco de protección que Dios tiene, muy probablemente me pierda. Y no lo digo que en el mundo, sino me pierda en servicios, en acciones, en tantas cosas, y deje de tener mis ojos fijos en aquel hombre. Para esto es necesario proponernos en nuestro corazón no consumir las cosas que este mundo nos ofrece. Por eso es importante en nuestro corazón decir alto a esto que no me hará bien. Y hay que ser muy sabios, y hay que ser muy valientes. Detenerse y dejar esas cosas es de valientes. Por eso yo quiero animarte a que no lo hagas solo. Si tienes un líder, un amigo o alguien de confianza que puedas llegar y decirle, oye, ¿sabes qué? Mira, yo quiero centrarme, quiero enfocarme, quiero ser un vaso útil, una herramienta útil para Dios, pero tengo estas cosas en mi mochila, tengo estas cosas en mi corazón, tengo estas cosas en mi espalda que traigo arrastrando desde hace un montón de tiempo y necesito a alguien que me ayude a sacarlas. ¿Me ayudas? Y con la ayuda del Espíritu Santo y de esa otra persona, vamos. Yo tengo amigos que son esas personas de confianza con las cuales yo puedo hablar y decirles, ¿sabes qué? Me está pasando esto, tengo esto en el corazón, me siento así, y me escuchan, lloramos, y ¿sabes qué? Son ellos los que me hacen mejor persona. Y obviamente mi intimidad con Dios, obviamente mi búsqueda, pero que haya personas que estén interesadas en mí y que me amen, es una forma también en que Dios te demuestra su amor. Por eso quiero invitarte a que pares todo y digas, Señor, quiero enfocarme una vez más en ti, quiero ser disciplinado, quiero ser intencional, quiero ser perseverante, para que tú hagas tu obra en mí y me transformes. Muchas gracias por ver este capítulo, espero que sea de mucha bendición. Ayúdanos compartiéndolo para que otros también sean bendecidos a través de esto. Dios te ama, Dios quiere trabajar contigo y Dios lo va a hacer. Solo quédate en la conversación. Chao.